En este año 2014 se cumplen 100 años del nacimiento de un gran héroe nacional. Me refiero a José Abelardo Quiñones, el siempre joven piloto de la Fuerza Aérea Peruana, que en ese entonces se llamaba Cuerpo Aeronáutico del Perú. En este programa les vamos a contar su breve pero luminosa vida, que empezó en el puerto chiclayano de Pimentel el 22 de abril de 1914. Quiñones murió jovencísimo, tenía solamente 27 años cuando ofreció su vida en defensa de nuestra patria durante la guerra con Ecuador en 1941. Estoy en la base aérea de Las Palmas, en Surco, y aquí hemos encontrado esta imponente estatua que rinde homenaje a su memoria. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. En un momento trascendental de su vida, tomó una gran decisión. Él decía pues que había un pedestal para el héroe y que él quería estar en ese pedestal. La mayoría de nuestros precursores y héroes más conocidos provienen de guerras del siglo XIX, las luchas por la emancipación y la guerra con Chile. En las horas más duras para la patria, cuando un conflicto armado llama a la puerta, los ciudadanos uniformados marchan hacia el frente de batalla y arriesgan sus vidas en el aire, en el mar y en la tierra. Su misión, la defensa de la soberanía nacional. En la guerra con el Ecuador, acaecida en el año 1941, un joven aviador completaría la lista de héroes peruanos en todas las Fuerzas Armadas. Si ya teníamos a Grau en la Marina y a Cáceres y Bolognesi en el Ejército, José Abelardo Quiñones llenaría el puesto que le faltaba a la aviación en el panteón de los héroes nacionales. En su corta vida y según sus propios testimonios, él siempre anheló cubrir ese espacio. José Abelardo Quiñones nació el 22 de abril de 1914 en el puerto chiclayano de Pimentel, departamento de Lambayeque. Sus padres fueron José María Quiñones Arizola y María Juana González Orrego. Guiados por su padre, el pequeño José Abelardo y sus hermanos, Salvador y Raúl, cultivaron desde muy chicos valores cívicos como el amor a los símbolos patrios. Toda la familia parte de Pimentel. En Pimentel, en Chiclayo, mi bisabuelo tenía una hacienda que se llamaba El Palmo. Era una hacienda en la cual tanto José Salvador, mi abuelo, José Abelardo Quiñones, el héroe, y mi tío Raúl Quiñones, transcurrieron en su infancia prácticamente muy bien criados, ya que el espíritu cívico de mi bisabuelo marcó mucho el desarrollo de ellos.
José Abelardo fue un niño inquieto. Le gustaba jugar con sus hermanos en la playa del puerto de Pimentel. Su hermano mayor, Salvador, recuerda la fascinación que le producían las aves del puerto. Para él, verlas volar era un momento de impenetrable tranquilidad y misterio. Uno de sus entretenimientos favoritos era volar una gran cometa que llevaba los colores rojo y blanco. Crecer en un puerto, en una caleta, te da una buena alternativa. Para empezar, tenía una afición enorme por saltar. Los tres hermanos se iban al muelle a saltar y así se la pasaban todo el día saltando y saltando al mar. Él desde muy chico tuvo afición por el vuelo de los pájaros. Tenía, ni bien pudo, armó una cometa con un pequeño pendón. Quiñones cursó sus primeras letras y estudios primarios en Chiclayo, en los colegios Juana Alarco de Damert y San José. El director del Colegio San José de Chiclayo era el alemán Karl Weiss, quien siempre inculcó en sus alumnos su afición por la aeronáutica. Fue el único personaje que trajo a América los planeadores. Cuando tenía solo 12 años, Quiñones realizó sus primeras prácticas en planeador. Karl Weiss tenía mucha afición para enseñar a los estudiantes, animarlos a hacer labores referentes a la aeronáutica, ¿no? Llegándose, por ejemplo, a construir 3 planeadores en el plantel, ¿no? En esos momentos, la aeronáutica estaba en pleno auge, especialmente luego de la Primera Guerra Mundial, librada entre 1914 y 1918. En la Gran Guerra se utilizaron aviones, sobre todo en misiones de reconocimiento y defensa. Ello no fue ajeno a las autoridades peruanas, que empezaron a estimular la aviación civil y militar. Y eso como que entusiasma mucho a la sociedad peruana de la primera mitad del siglo XX. Incluso en el centenario vamos a encontrar un gran entusiasmo por la aeronáutica nacional. Y eso debe haber influido mucho en la personalidad de Quiñones. La aeronáutica significa el cambio, la modernidad, ¿no? Y además porque también significa la integración del Perú, porque el Perú es un país tan difícil, geográficamente hablando. Al finalizar el año 1927, los padres de Quiñones decidieron enviarlo a Lima para estudiar la secundaria. En la capital, los 2 primeros años de media los realizó en el Colegio Recoleta. Éramos compañeros de colegio. Él estudiaba en la Recoleta y yo también. Y estudiamos en el mismo año. Estábamos en la misma clase. Incluso la carpeta era doble. Y los dos estábamos en la misma carpeta. Era buen deportista, buen futbolista. Algunos profesores de la Recoleta habían participado como soldados aliados en la Primera Guerra Mundial. En el patio del colegio existía una placa que recordaba el heroísmo de uno de estos combatientes. Se cuenta que los alumnos del Recoleta observaban esta placa llenos de curiosidad y admiración. Uno de esos adolescentes era, por supuesto, José Abelardo Quiñones. Y habían tomado el hábito debido a los horrores que vieron en la guerra. La placa era de un individuo que había peleado en la Primera Guerra Mundial. José Abelardo Quiñones estudió en el colegio Nuestra Señora de Guadalupe de Lima y allí destacó principalmente en los deportes. Cuentan sus amigos que era muy buen nadador, muy buen jugador de pelota vasca, de fútbol y de básquet.
Allí también conoció amigos con los que luego compartió su vocación por la aviación. Muchos de estos, años más tarde, llegaron a ser cadetes del Cuerpo Aeronáutico del Perú. Él destaca mucho en las disciplinas de educación física y también en la parte de historia. Sus fuertes han sido definitivamente la pelota vasca, que desarrolló en el colegio, cuando estaba en el Colegio Guadalupe, donde prácticamente compitió con profesionales, con equipos profesionales de españoles y grupos gitanos que venían acá y encontraban en esos campeonatos, que muchas veces eran por apuestas y eran competencias fuertes, llegando a ganar inclusive muchos torneos. Quiñones concluyó la secundaria en 1927. Para entonces ya tenía clara una cosa: él quería convertirse en piloto de aviación. Como muchos otros jóvenes de su edad, lo entusiasmaban las constantes innovaciones que se desarrollaban en la naciente aeronáutica. A principios del siglo XX hubo un auge en la aviación a nivel mundial. En ese contexto, muchos peruanos destacaron y sirvieron de inspiración a jóvenes como José Abelardo Quiñones, que tenían una clara vocación por la aviación. Entre estos pioneros podemos hablar de Jorge Chávez, de Carlos Tenó, del norteamericano residente en el Perú, Elmer Fawcett, y por supuesto de Juan Bielo-Busick, que llegó a combatir por Francia en la Primera Guerra Mundial. Quiñones encarna, podríamos decir, al prototipo del joven del comienzo de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Que es un joven impetuoso, con ganas de servir a la patria. El Perú está, diríamos, en una buena etapa económicamente hablando. Y justo en esa época la Fuerza Aérea, bueno, en ese momento llamado el Cuerpo Aeronáutico Nacional primero y luego Cuerpo Aeronáutico del Perú, emerge, ¿no?, como una nueva arma, como un nuevo instituto, como un nuevo elemento de las Fuerzas Armadas del Perú. En 1923, durante el gobierno de Augusto B. Leguía, se había creado el Centro de Aviación Militar de Las Palmas, en Surco, más tarde llamado Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú. Y cuando viene a Lima a estudiar en el Colegio Guadalupe, termina de su secundaria y él decide ingresar, postular al Cuerpo Aeronáutico del Perú, y es así como ingresa a estudiar, ¿no?, la carrera de aviador nacional, la carrera de aviador, ¿no?, de piloto de aviación. Y ingresa a Las Palmas y ahí lo vamos a encontrar ya iniciando su vida aeronáutica. Mi bisabuelo no quería que él fuera piloto, no porque ser piloto era un honor en esa época, pero él no quería eso porque él buscaba de que ellos fueran ingenieros, básicamente ingenieros, veía en esa carrera algo muy marcado y lo envía a Lima junto a mi abuelo, a Salvador, lo envía a Lima a la UNI para que tenga la carrera de ingeniería.
Él era un piloto nato, lo demuestra en su ingreso en la Escuela Central de Aviación Jorge Chávez, al realizar prácticamente un récord en vuelo solo, o sea, pilotando prácticamente sin la asistencia de un piloto, él prácticamente dominando la nave. En la Escuela Central de Aviación y junto a otros destacados pilotos, Quiñones integró la primera escuadrilla de alta acrobacia y destacó como uno de los primeros paracaidistas peruanos. Definitivamente, su temperamento arriesgado y audaz lo impulsó a enfrentar nuevos retos. Cuando él ya se está formando como piloto en el Cuerpo Aéreo del Perú, él va a formar parte del primer grupo de paracaidistas que tiene el país. Entonces, él era un experto, ¿no? De acuerdo a las fuentes militares de la época en esta disciplina, ¿no? En el paracaidismo. Estuvo inmerso en diferentes tipos de esquemas. Participó del pool de haces acrobáticos, Cuerpo Aeronáutico del Perú, fue oficial del primer vuelo de paracaidismo colectivo en Sudamérica, que se realizó en Arequipa y en Lima. Quiñones egresó de la Escuela Central de Aviación con el grado de alférez de aeronáutica el 21 de enero de 1939. Se hizo acreedor al prestigioso premio Ala de Oro por ser el mejor piloto de caza de su promoción. Claro, él va a integrar la promoción Comandante CAT José Ragús, que es un paradigma también, ¿no? En cuanto a pionero de la aeronáutica y de lo que podría ser el Cuerpo Aeronáutico del Perú, ¿no? Va a ser uno de los grandes pioneros y esos paradigmas que tiene, muchos que tiene la Fuerza Aérea, ¿no? Nacional. El día de su graduación, Quiñones demostró su enorme habilidad como piloto. Esa ceremonia tuvo lugar en la base de Las Palmas, en Surco, donde estoy en este momento, y a ella asistieron varias autoridades, entre ellas el presidente de la República de entonces, Óscar Benavides, quien además estaba a cargo de entregarle a los cadetes sus espadas de alfereces. Luego de la ceremonia hubo una exhibición de vuelos y allí justamente ocurrió el famoso vuelo rasante e invertido de José Abelardo Quiñones al mando de su nave, el Caproni 113. Esta maniobra le ganó la admiración del público, pero también le ganó una fuerte reprimenda de parte de las autoridades de la escuela, que lo consideraron temerario. Tremendo, José Quiñones. En la fecha de su graduación, él hizo un vuelo de demostración como parte del ceremonial que ese día se llevaba a cabo en Las Palmas. Y hizo un vuelo invertido con el avión que estaba haciendo la presentación. Se calcula que estaba a 1 metro del suelo y eso fue lo que causó toda la impresión que llevamos de él, todos los aviadores de nuestra Fuerza Aérea. Dicen que fue a 1,5 metros del suelo invertido, es bastante difícil, sobre todo en esa época, ¿no? Para los tipos de aviones que habían. Y que lógicamente a los superiores en ese momento no les hizo alguna gracia de que pudiera haber habido alguna desgracia de la que fuera y hubiera sucedido pues un magnicidio, ¿no? Hubiera muerto el presidente, los ministros y todas las autoridades. Pero lo hizo tan bien que una vez que aterrizó, toda la multitud se acercó y lo levantó en hombros y lo llevó. Pero lo que pocos saben es que lo llevaron, pero lo llevaron un ratito a meditar hasta que comprendieron que Quiñones era así.
En el año 1939, mientras en Europa estallaba la Segunda Guerra Mundial, José Abelardo Quiñones fue destacado a diversas bases aéreas, como la de Ancón y la de Chiclayo. En ese mismo año, el recién graduado oficial escribió un artículo llamado Casa en Alerta, publicado en la revista Aviación. En él, Quiñones daba más muestras de su carácter intrépido y arriesgado, pero sobre todo de su anhelo de heroísmo. En 1940, nuestra frontera norte entró en alerta. Ecuador atacó las posiciones fronterizas peruanas, alegando una supuesta agresión del Perú. Los problemas limítrofes entre el Perú y el Ecuador tenían sus orígenes en época virreinal y durante el siglo XIX habían desembocado en guerras. El problema de las fronteras entre Perú y Ecuador tiene un origen, se remonta a la época colonial y luego continuó durante el proceso de independencia. La delimitación que un país planteaba era rechazada por el otro. Y es así que hubo un continuo proceso de discusión sobre la frontera. Están, por ejemplo, los antecedentes de reclamos sobre la provincia de Quijos, está la guerra que se da primero con la Gran Colombia en la época de la Mar y luego con Ecuador en la época de Ramón Castilla. Fracasados los intentos diplomáticos, los ejércitos de ambos países se movilizaron. El conflicto desencadenó enfrentamientos terrestres, marítimos y aéreos, que alcanzaron su punto más álgido en julio de 1941. Desde enero de ese año, Quiñones era teniente del Cuerpo Aeronáutico del Perú y estaba destacado en la base aérea de Chiclayo. En ese contexto, le encargaron diversas misiones de reconocimiento en el mismo teatro de operaciones de la guerra. De esta manera, logró tomar fotografías aéreas del frente ecuatoriano, que sirvieron para detectar una gran concentración de tropas enemigas en la zona. El valiente piloto tuvo ocasión de entablar combate con una embarcación de la Armada ecuatoriana. Quiñones había sido enviado a la zona norte del país. Él forma parte de la escuadra que tienen como base la zona de Chiclayo y en ese cargo ya pues es enviado a la frontera, ¿no? Él participa ya directamente en el conflicto en una acción donde se ataca al barco ecuatoriano Atahualpa. Los registros ecuatorianos resaltan mucho esta acción, ¿no? Como parte de la guerra que se da el año 41. A través de conversaciones y correspondencia con sus compañeros de armas, José Abelardo Quiñones siempre demostró un especial interés por el estado material de nuestras naves de combate, pero también demostró su enorme valentía, esa actitud de no escapar del peligro. El 13 de julio de 1941, él le escribió una carta al entonces comandante general de las Fuerzas Armadas, Manuel Odría, quien luego sería presidente del Perú. En ella le solicitaba expresamente ser enviado al campo de batalla, a la zona más riesgosa, incluso mostrando así su deseo de servir a la patria.
salta el conducto inmediato superior, lo cual de alguna manera hubiera sido una irreverencia hoy en día, pero lo hace haciendo una descripción del poderío, digamos, militar, aéreo, que teníamos en ese momento, y se la dirige a Odría. En la carta él le detalla la pobreza de algunas de nuestras naves. Habiendo recibido la orden de regresar a Chiclayo y ser reemplazados por otro material de pobre rendimiento, atrévome a dirigir la presente conociendo su reconocida hombría y patriotismo. Me atrevo a sugerirle y rogarle encarecidamente que me solicite para servir directamente bajo sus órdenes el avión moderno que tripulo. Rogándole que disculpe la forma de dirigirme a usted y esperando que interprete el deseo ardiente de un oficial subalterno de servir a su patria, despídome respetuoso. Tumbes, 13 de julio de 1941. Teniente José Abelardo Quiñones. Él escribe al general Odría diciendo que quería estar allá a sus órdenes para combatir al enemigo, ¿no? Era una carta bastante personal y se ofrecía voluntario para combatir en el frente, aunque ya estaba nombrado él como miembro de una unidad allá en la zona. Él le hace una carta al comandante Odría, que él estaba como encargado y jefe de la primera división de ejército en Tumbes. Y ahí le manifiesta su deseo de mantenerse operando y volando con el avión North-American 50 en ese escenario de guerra, porque los aviones Caproni 114 que lo iban a relevar no tenían las condiciones óptimas como un avión de ataque para poder llevar adelante el conflicto. Primero le pide disculpas. Le pido disculpas por la forma en la cual le envío la siguiente misiva, pero a la vez le pido que pueda enviarme al frente de batalla para servir al Perú como un soldado más. Solo 10 días después de haber escrito esta carta, Quiñones moriría en combate. Esto es un acto que para nosotros, que somos la familia, nos llena de orgullo. Es básicamente puro amor por la patria. La acción más importante de la guerra con el Ecuador ocurrió en Zarumilla, 1941. En esta decisiva batalla tomaría parte la escuadrilla del teniente José Abelardo Quiñones. La consigna era atacar el puesto ecuatoriano de Quebrada Seca, donde se encontraba la mayor parte de la artillería enemiga. Él estaba sirviendo en el Grupo Aéreo número 6 en Chiclayo. Y de ahí es nombrado una escuadrilla que se van de destacamento para realizar las operaciones aéreas en la zona de Quebrada Seca. Su unidad de origen era Chiclayo y él volaba el avión North-American 50. Se acercaba el momento cumbre en la vida de Quiñones, la acción que lo llevaría a la inmortalidad, a ser considerado el héroe máximo de la Fuerza Aérea Peruana. El 23 de julio de 1941, como parte de la Escuadrilla 41 de caza y a bordo del avión North American 50, José Abelardo Quiñones se dirigió a la posición ecuatoriana de Quebrada Seca. En esta arriesgada operación, justamente cuando se encontraba haciendo un descenso para lanzar sus proyectiles, fue atacado por la artillería enemiga. Su avión perdió toda posibilidad de combatir, pero José Abelardo Quiñones
Y esta es la razón por la que es un héroe. Lejos de salvarse y lanzarse en un paracaídas, enfiló su nave contra la posición enemiga y acabó destruyéndola. Así, hacía honor al lema de la escuadrilla: derribado, pero sobre el objetivo. Así murió nuestro héroe José Abelardo Quiñones. En un ataque que vienen haciendo contra un nido de ametralladoras, él es alcanzado y muere en ese acto. Él hace virar su avión, enfrenta el nido de ametralladoras y entrega su vida, es decir, hace lo que él permanentemente manifestaba. Decide subirse al pedestal y convertirse en el héroe que ahora es. Todo ser humano tiene en su camino su pedestal de héroe. El mérito consiste en que, llegado ese momento, tenga el coraje suficiente para subir a él. José Abelardo Quiñones. De acuerdo a lo que señalan los testigos de ambos lados y también al informe de los del jefe del Estado Mayor, Quiñones, habiendo sido averiada su nave en las zonas más vitales y él pudiendo saltar al haber sido un militar pues que entendía sobre paracaidismo, él enrumba su nave contra las baterías ecuatorianas y las destruye. Tenía paracaídas, estaba a una altura suficiente, hubiera podido saltar, pero hizo su acto heroico, se estrelló. La batalla de Zarumilla terminó con victoria peruana. Avanzaron y ocuparon la provincia ecuatoriana de El Oro. El sacrificio de Quiñones no fue en vano. Sus compañeros de armas alcanzaron el triunfo de manera categórica. Los pilotos y paracaidistas del Cuerpo Aeronáutico del Perú jugaron un rol fundamental. El 31 de julio de 1941, por primera vez en América, 3 paracaidistas toman una población. Son 3 paracaidistas peruanos que toman al asalto Puerto Bolívar. Era la primera vez que se daba un asalto con tropa aerotransportada en esta parte del mundo. Ellos sorprenden a la guarnición, ¿no? Por el medio, soldados peruanos logran reunirse con un contingente que logra aproximarse en tierra y consolidan ese punto definitivamente pues para garantizar esa parte del avance peruano. Esta acción fue saludada por muchos militares de otros países e incluso una felicitación hecha por el gobierno alemán vía Radio Berlín. Yo diría que la Fuerza Aérea fue decisiva en la campaña, sin menospreciar, ¿no?, a la Marina y al Ejército. La Fuerza Aérea fue decisiva y demostró, ¿no?, que la tecnología, la modernidad, pues, ¿no?, tenían que llegar a las Fuerzas Armadas peruanas y va a ser un elemento muy importante para la victoria del año 41. Los grandes cambios que vivió el Perú en el siglo XX, y va a ser el héroe de la gran victoria que tuvo el Perú en el siglo XX, que fue la campaña del 41, en la guerra con Ecuador, en la cual el Perú pudo definitivamente delimitar sus fronteras, ¿no?, con la nación vecina del norte, y que llevó esta victoria en la cual Quiñones va a participar y va a ser un elemento decisivo para esta victoria.
Gracias a la victoria de 1941, el Perú pudo prácticamente definir la frontera con el Ecuador. Claro, esto se sellaría definitivamente recién en 1998, pero ese es otro tema. En enero de 1942 se firmó el Tratado de Río de Janeiro, con el auspicio de Estados Unidos, Brasil, Argentina y Chile. Los norteamericanos, que ya combatían en la Segunda Guerra Mundial, estaban interesados en que se firme la paz y en que regrese la tranquilidad a Sudamérica. El enfrentamiento bélico con Ecuador en 1941 va a tener su fin en el Tratado de Río de Janeiro, en enero de 1942, en un contexto en el cual Estados Unidos convoca a todos los países de América, justamente para apoyar el esfuerzo aliado para enfrentar al eje, a Alemania, Italia y Japón. En ese contexto, cuando todas las naciones de América están reunidas, es que se invita, se llama al Perú y a Ecuador a firmar la paz. Y en ese contexto es el que se firma la paz entre las dos naciones. Se pueda firmar el protocolo de Río de Janeiro, que fijó las fronteras definitivas entre ambos países, de Perú y Ecuador, y que luego ha sido ratificado ya posteriormente luego pues, de la firma del acuerdo de paz, ¿no?, bilateral que se ha firmado en el año 95. Entonces eso me parece muy fundamental. La guerra dejó muchísimas bajas para el Perú. Una de las más sensibles fue la del joven oficial José Abelardo Quiñones González. En su destreza y valentía, el joven chiclayano reunía las características de un auténtico héroe. Quiñones, con su inmolación en Quebrada Seca, nos deja pues un gran legado, sobre todo a la juventud peruana y sobre todo, más que nada, a todos los miembros de la Fuerza Aérea. La acción heroica de Quiñones en Quebrada Seca fue apreciada no solamente en el Perú, sino también en el Ecuador. 3 meses después de su muerte, el 19 de octubre de 1941, el coronel Octavio Ochoa, jefe de la 4ª Zona Militar Ecuatoriana, a nombre de las Fuerzas Armadas de su país, entregó los restos mortales de nuestro héroe a las autoridades peruanas en Guayaquil. Entrego a la Fuerza Aérea del Perú los restos de quien supo honrar a su patria, a su pueblo y a su Fuerza Armada. Mi pueblo rinde homenaje al pueblo peruano, dignamente encarnado en la figura heroica de José Abelardo Quiñones González. Por supuesto, los restos fueron entregados por gente del Ecuador oficialmente, haciendo mención del valor y del coraje para tomar esa decisión que tuvo ese hombre y que puso, vamos a decir, en valor todo aquello que él mismo siempre manifestó. Entregó su vida por su país. Eso sucede, lo realiza el coronel Octavio Ochoa, jefe de una de las regiones militares de Ecuador. Lo hace en el consulado de Guayaquil un año después. Nosotros habíamos ocupado la provincia del Oro para poder terminar prácticamente la firma y todo lo concerniente al tratado del 41. En esa ceremonia, este coronel ecuatoriano da unas frases que, militarmente a él le costaron luego, digámoslo en forma simbólica, porque hoy en día nosotros tenemos muy buenas relaciones con el Ecuador, pero en ese momento no fueron bien vistas por sus superiores.
Desde 1961, los restos de José Abelardo Quiñones reposan en este mausoleo, en la base aérea de Las Palmas, en Surco. Frente a este está el mausoleo de otro grande de la aviación peruana, Jorge Chávez. Así como están juntos aquí, así están en el himno de la Fuerza Aérea del Perú. Arriba, siempre arriba, las alas vencedoras, despleguemos triunfantes en busca del ideal. Arriba, siempre arriba, hasta alcanzar la gloria, cual lo hizo Jorge Chávez en su vuelo triunfal, inspirando a Quiñones en su hazaña inmortal. Quiñones va a ser, a raíz de esta victoria, va a ser nombrado patrono de la Fuerza Aérea Nacional, de la Fuerza Aérea del Perú, y va a ser declarado héroe nacional en 1966. La imagen heroica de Quiñones se fue consolidando con múltiples homenajes en todo el país. En su tierra, Chiclayo, se crearon colegios con su nombre, se pintaron óleos y se levantaron monumentos y bustos. En 1967 se creó en Lima el Colegio de la FAP José Abelardo Quiñones, que con justicia lleva ese nombre. Hoy, su rostro está impreso en uno de nuestros billetes de mayor circulación. A 100 años de su nacimiento, podemos decir que Quiñones fue un héroe por decisión propia. Desde alférez, su deseo fue servir a la patria, y lo hizo explícito siempre, abiertamente. Si llegado el momento había que sacrificarse, él lo haría con gusto. Y así fue. Y yo quisiera volver a resaltar el tema de su decisión, porque estamos hablando de un oficial joven, no de un oficial que haya madurado en el tiempo, acababa de ascender a teniente, estaba con 27 años de edad. Y a pesar de esa condición, decide entregar lo más valioso que tiene el ser humano, que es su vida. Eso es la importancia de lo que Quiñones significa para la juventud, que muchas veces hoy día no conoce al personaje, que justamente este año cumple 100 años de haber nacido, y creo que es importante que se revalore esa imagen como el héroe fresco, vital, ¿no? El héroe de la victoria, que es lo que necesitamos en este siglo XXI. Cien años de una vida es muy interesante, no la pudo vivir, pero dejó un recuerdo que va a ser imperecedero, no solamente por 100 años, sino para toda una eternidad, para la Fuerza Aérea del Perú sobre todo. Con su acción heroica, José Abelardo Quiñones marcó el camino para las futuras generaciones de pilotos de la Fuerza Aérea del Perú. Desde ese julio de 1941, él se convirtió en su gran general del aire. El sacrificio de José Abelardo Quiñones evidentemente no fue en vano, porque contribuyó a la victoria de nuestro país en la guerra contra el Ecuador, y además le dio una mística especial a los que quedaron en el campo de batalla. Por eso, José Abelardo Quiñones es un héroe. Nos vemos en la próxima.